Hola chicos, buen día para todos los alumnos de octavo. El día de hoy, en este pequeño video, vamos a iniciar con la esfera 3 de su materia Lengua Materna Español. La esfera 3 se llama Cuando fui a Macondo y habla acerca de la narrativa latinoamericana contemporánea. La esfera se divide en varios subtemas, por eso a lo largo de la semana les voy a estar compartiendo más videos. Es un tema un poquito extenso, traté de resumirlo lo más posible para que no contuviera tanta información y llegaran a confundirse. Voy a tratar de ser breve porque, como les dije, no va a ser solamente un video del tema, sino que se va a dividir en 2 o 3 videos. Bueno, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es la narrativa? Para iniciar, es un género literario que mediante la ficción, es decir, algo no real, le da la oportunidad al lector de conocer la vida de una serie de personajes con un pasado, motivaciones y objetivos propios. Los cuentos y las novelas son textos narrativos que estoy segura que nos han acompañado a todos a lo largo de nuestra vida. Ninguno de ustedes me podrá negar que desde que éramos pequeñitos nos emocionábamos cuando nos contaban un cuento o incluso cuando nosotros lo leíamos. Los cuentos no han sido solamente fuente de entretenimiento, ya que a través de los cuentos y las novelas también hemos aprendido. Nos brindan conocimiento, ya que podemos experimentar lo que vivían nuestros antepasados o los sentimientos que nos trata de expresar las personas que narran esas historias, ya que nos llevan a un escenario específico, nos hablan de un lenguaje diferente, nos platican acerca de la identidad que vivían esas personas en las que se cuenta la historia. El género narrativo es una de las grandes categorías de la literatura y está compuesto, por lo tanto, por textos narrativos. Son los relatos que cuentan una historia en la que algo, como una acción, le sucede a alguien, en este caso a un personaje, en un tiempo y en un lugar determinado. Existen varios subgéneros. Estos son conjuntos de obras con características parecidas, las cuales se agrupan para así clasificar y estudiar cada género literario. Dos de los más representativos son de los que estamos hablando precisamente, los cuentos y las novelas. Ahora sí vamos a definir más o menos qué es cada uno para que ustedes puedan identificar las semejanzas y las diferencias, que igual las vamos a ver más adelante. El cuento es un texto de ficción, escrito en prosa y se relata una historia breve y sintética. Una de las características principales es la unidad de impresión con la que se intenta producir cierto efecto en el lector mediante un final sorpresivo. La novela también es un género literario de ficción escrito en prosa, solo que esto es más extenso que un cuento. Relata una o más historias. Su trama, al igual que los personajes, son más complejos, además que ahonda más en escenarios y personajes. Es decir, a simples rasgos, el cuento es más corto, la novela es más larga. El cuento se basa solamente en un hecho y llega al final. Y la novela no. La novela ahonda en diferentes tramas, diferentes personajes, habla más de los escenarios, es más específico. Y ahorita más adelante vamos a seguir estudiando estas diferencias y semejanzas. A pesar de que el cuento y la novela llegan a compartir elementos, vamos a hablar de las diferencias. La extensión. El cuento es más breve y la novela nos puede llevar a cientos de páginas. Esto no es una regla, chicos. Hay novelas que también son cortas y cuentos que son muy largos, pero generalmente debe de ser así. El cuento es más breve, como les digo, la novela, libro completo. La profundidad. El cuento es sintético.
no da muchos detalles. En cambio, la novela se profundiza, se extiende, explica más. La unidad de efecto. El cuento tiene mayor cohesión. De inicio a fin se recomienda que se lea de una sola vez. En cambio, la novela, como tiene mayor extensión, la puedes leer en varios días y no cambia el efecto en ti. La caracterización de los personajes. El cuento no se centra mucho en definir a los personajes, se centra más en las acciones, lo que están haciendo. En cambio, en la novela podemos ver las características de cada personaje, sus pensamientos, el lugar en el que lo están viviendo. Evento o asunto central. El cuento se caracteriza por la tensión, por lo que el evento o asunto central es solamente uno. En cambio, la novela se caracteriza por diversos hechos. A lo largo de ella ocurren diferentes hechos importantes. La presencia de otros géneros. En los dos puede existir la presencia de otros géneros literarios, pero en la novela se presenta más, ya que se incluye poesía, cartel, nota policial, canción, entre otros. Las expresiones artísticas de un territorio contribuyen a la construcción de su identidad y a la exploración de temas que interesan a sus habitantes. Latinoamérica es una región que incluye los países en los cuales se hablan lenguas derivadas del latín, por ejemplo el español, el portugués y el francés, por lo que comparten rasgos como un pasado histórico. Por eso, al hablar de la narrativa latinoamericana contemporánea, se hace referencia a textos narrativos creados y publicados en dicha región. Gracias a esto surgieron nuevas categorías temáticas en torno a la narrativa. Vamos a hablar acerca de todas las que surgieron y les voy a dar algunos ejemplos importantes. Primeramente es la novela de la Revolución, que como su nombre lo dice, hace referencia a todos los sucesos que sucedieron en torno a la Revolución Mexicana. Son un conjunto de obras que retratan y cuentan este movimiento histórico, a sus protagonistas, así como los conflictos que se vivieron. Tenemos uno que se llama Vámonos con Pancho Villa, y otro muy importante que quizá ustedes ya hayan escuchado, no quiere decir que lo hayan leído, pero quizá ya lo hayan oído, se llama El Llano en Llamas. Surgió también la novela indigenista, que como su nombre lo dice, hace referencia a los indígenas. Los rasgos identitarios más importantes de las culturas latinoamericanas con sus pueblos originarios. Este tipo de novelas habla precisamente de cómo vivían los indígenas cuando llegaron a nuestra tierra, es decir, eran segregados, explotados, sufrían de discriminación y rechazo social. Incluso hay libros que con solamente leer el nombre ustedes pueden hacer relación, ya que hay uno que se llama Raza de Bronce y otro que se llama Naufragio de Indios. La novela del dictador se cultivó a lo largo del siglo XX como respuesta a este tipo de régimen que fue común denominador en muchos países de Latinoamérica. Hace referencia al autoritarismo que se vivía en dichos pueblos y tenemos títulos como El señor presidente y Yo el Supremo. A inicios del siglo XIX surge la novela de la selva. Es el inicio de la modernidad. Entonces, con el inicio de la modernidad surge la gente que se opone y es precisamente la gente que vive en el campo y en la selva. Entonces, es donde surgen estas historias que son creadas en ese ámbito social. La novela de la ciudad surge ya a mediados del siglo XIX. En esa época la modernidad ya estaba en su máximo esplendor y las novelas que surgen en esa época hablan precisamente de la experiencia que era vivir en la ciudad. Después surge el real maravilloso, lo fantástico y maravilloso de la vida cotidiana.
alteración inesperada de la realidad. Y por último tenemos al realismo mágico. Presentaba la realidad desde una óptica insólita, acompañada de elementos extraños y fantásticos. Sé que son muchos los géneros que hemos visto, pero son precisamente historias que se escribieron a lo largo de un siglo, es decir, 100 años. Es prácticamente imposible que se puedan unir en un solo género características de tantos autores, de tantos eventos, de tantos acontecimientos. Cada autor le pone su esencia, cada autor le pone un poquito de su experiencia, lo que le tocó vivir, el contexto histórico en el que vivió, la posición social en la que también vivía esa persona, ya que no solamente las personas adineradas son las que escriben, sino también tenemos personas que les tocó vivir en el campo, que escribieron historias, y por eso es que tenemos toda esta diversidad de géneros narrativos. A mediados del siglo XX surge un cambio importante, ya que muchos escritores comenzaron a ser vistos en otras partes del mundo. Es decir, es cuando a las editoriales se les ocurre la gran idea de comenzar a traducir las obras, cosa que ahorita en nuestros tiempos ya es muy común. Nosotros sabemos que hay libros que se escriben en muchos idiomas, al igual que novelas, canciones, películas que se traducen a otro idioma, y para nosotros ya es muy común, pero hace más de 50 años pues eso era un boom. Entonces con esto surge la oportunidad para todos estos autores de que sean leídos no solamente en su país, sino a lo largo de todo el mundo. Novelistas que suelen asociarse a este fenómeno son Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Estoy segura que más de uno de ustedes ha escuchado alguna obra de estos novelistas tan famosos e importantes de esa época. Bueno chicos, por mi parte es todo. Espero les haya quedado claro el tema, les haya gustado. La verdad está padre, está interesante saber más y conocer un poquito más de nuestra historia. Esta presentación me ayudó su compañera Daniela Sandoval a elaborarla. Le agradezco mucho, le quedó muy padre. Y recuerden que nos vemos al rato en la clase para cualquier duda o comentario que tengan. Muchas gracias chicos.